Atreides, descendiente de legendarios reyes de la antigua Grecia, el esperado Mesías que llevaría a los Fremen al paraíso. Un prodigio genético creado por la Bene Gesserit para liderar el imperio y garantizar la supervivencia de la humanidad. ¿Es el héroe que salvará a Arrakis o el tirano que doblegará el universo conocido por el bien común? Hoy en Crónicas de Dune vamos a repasar con todo lujo de detalles la historia completa de Paul Muad'Dib, recogida en la primera trilogía de Dune. Dado que va a ser un vídeo muy extenso, recomiendo utilizar el índice que tenéis en la descripción, que os servirá para guiaros también a través de las películas. Así, la trama de este vídeo estará dividida en Origen e Infancia de Paul, Dune parte 1, correspondiendo a la trama de la primera película, Dune parte 2 para la segunda y Dune parte 3, cuya película, si finalmente tiene luz verde, adaptará el libro Mesías de Dune. En el último tramo incluiremos el arco del libro Hijos de Dune, donde cerraremos ya así la trama de Paul. Y hecha la presentación, subida a bordo, pongamos rumbo a Arrakis y comenzamos. Paul Atreides nació en el planeta Caladan, en el año 10.176 después de la cofradía, 15 años antes de los sucesos de Dune. Sus padres fueron el duque Leto de la casa Atreides y la Bene Gesserit Jessica Nerus, quien en secreto era hija natural del barón Vladimir Harkonnen. Paul tuvo además una hermana, Alia, que nació poco después de la muerte del duque Leto, tras la masacre que sufrió la casa Atreides en Arrakis. La infancia de Paul se vio profundamente condicionada por haber nacido en el seno de una de las más antiguas y grandes casas del imperio. Y es que el linaje de la casa Atreides se remonta a lo largo de miles de años hasta la antigua Grecia, concretamente hasta el rey Agamenón, el hijo más afamado de Atreo, y uno de los generales que conquistaron la ciudad de Troya, en la vieja tierra. Tras la batalla de Corrin, hacía 10.000 años, los Atreides desarrollaron una enemistad con la casa Harkonnen y a lo largo de los milenios, la familia mantuvo su planeta ancestral, Caladan, como un paraíso exuberante y próspero, con una vida agradable para sus ciudadanos y niveles de producción industrial relativamente bajos, en contraposición de Giedi Prime, asentamiento de la casa Harkonnen. En este contexto, la hermandad Bene Gesserit, a punto de llegar al culmen de su proceso de selección genética, unió a los padres de Paul, Leto y Jessica, un año antes de su nacimiento, con la intención de que Jessica engendrase una hija, que luego procrearía con Feyd Rautha, sobrino del barón Vladimir Harkonnen, para producir al ansiado Kwisatz Haderach, aquel que puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. Un superhumano cuya prodigiosa mente podría crear un puente entre el espacio y el tiempo. Un líder definitivo que garantizaría la continuidad y estabilidad del imperio. Sin embargo, el trabajo de miles y miles de años se vio arruinado cuando Jessica, debido al profundo amor que sentía por Leto, decidió engendrar un heredero varón, tal y como era su deseo, en lugar de una niña, pues una de las habilidades que desarrollaron la Bene Gesserit es precisamente la capacidad de elegir el momento en el que quedar embarazadas y el género que tendrá el bebé. En las novelas, a ojos de la reverenda Gaius Helen Mohiam, Paul es descrito de la siguiente manera. Era, menudo para su edad, de rostro ovalado como el de Jessica, aunque más decidido. Sus cabellos eran negros y enmarañados como los del duque Leto, pero poseía la línea de la frente del abuelo materno, el barón Harkonnen, así como su nariz, fina y desdeñosa. Y los ojos verdes, que también se asemejaban a los de Jessica, eran penetrantes como los del viejo duque Paulus Atreides, su abuelo paterno, fallecido durante una corrida de toros. Según los informes de la princesa Irulan, Paul creció en Castle Caladan sin juegos ni compañeros de su edad. Por tanto, su círculo de confianza más estrecha eran sus mentores. Gurney Halleck, el trovador guerrero. Thufir Hawat, el viejo Mentat, maestro de asesinos, al que temía el propio emperador Padishah. Duncan Idaho, maestro de armas de los Jinad. El doctor Wellington Yue, un hombre negro en traición, pero brillante en conocimiento.
Dama Jessica, que guió a su hijo a la manera Bene Gesserit, y por supuesto, el duque Leto, cuyas habilidades como padre fueron durante mucho tiempo pasadas por alto. De Zufir Hawat aprendió, entre otras cosas, mnemotecnia y focalización de conciencia, y pronto demostró tener un gran talento en las artes de la Bene Gesserit, las habilidades Prana y Bindu, que le otorgaban un control absoluto sobre los músculos de su cuerpo y su sistema nervioso. De modo que gracias a su genética programada desde hacía más de 90 generaciones, el duro entrenamiento de hombres que ya eran leyenda como Duncan Idaho y Gurney Halleck, y las artes de combate cuerpo a cuerpo adquiridas de la Bene Gesserit que igualaban a los temibles Sardaukar imperiales o a los salvajes Fremen de Arrakis, lo convirtieron a sus 15 años en un guerrero extraordinario. Por añadidura, su madre Lady Jessica le enseñó a agudizar los sentidos, detectar emociones, motivaciones y engaños. Lo instruyó en el estudio de las lenguas y también a usar la voz, una habilidad que, seleccionando el tono e intensidad adecuados, le permitiría emocionar, inspirar lealtad o controlar a otras personas con tan solo una orden. En todas las disciplinas, Paul mostró un gran talento, y esto por supuesto llamó la atención de la Bene Gesserit. En la hermandad y su entorno se daba por hecho de que cuando Paul Atreides sucediera a su padre, se convertiría no solo en el duque de una de las casas más influyentes, sino además en un portentoso Mentat, lo que lo situarían como uno de los hombres más poderosos del imperio. El adiestramiento de un Mentat se iniciaba en la infancia sin que el sujeto fuera consciente de ello, pues dicho conocimiento podría inhibir su capacidad en las primeras fases de aprendizaje, de manera que, sin que él lo supiera, Paul fue instruido por sus mentores con la intención de que en el futuro se convirtiera en un Mentat. Y una vez que esta primera fase de aprendizaje hubo concluido cuando Paul tenía 15 años, su padre le informó de que había recibido tal formación y que era ahora decisión suya el continuar con su adiestramiento o abandonarlo. A toda esta formación de sus mentores y su precisa combinación de genes producidos por la Bene Gesserit se le sumó el carácter diplomático, carismático y de liderazgo de su padre, que darían como resultado a este individuo tan excepcional en el que se terminaría convirtiendo Paul Atreides. Y de esta manera llegamos al inicio de la novela Dune, en el año 10.191 después de la cofradía, momento en el que el duque Leto gozaba de una gran popularidad dentro de la política imperial, hasta el punto de que muchos nobles, amigos y enemigos, lo consideraban un caudillo entre las grandes casas del Landsraad. Una posición que algunos vieron como una amenaza, y de todos ellos, más que ninguno, el mismísimo emperador. Leto era consciente de que el propio emperador conspiraría para destruirle, y así se lo transmitió a Paul antes de partir a Dune. Tal y como sospechaba Leto, el emperador Padishah tenía la intención de deshacerse de él, y para ello le hizo un regalo envenenado. Le dio el control del planeta Dune, el único lugar donde se producía la materia prima más preciada de todo el imperio, la especia melange. Durante más de 80 años, los Harkonnen habían dominado aquel feudo, y ahora, en connivencia con el emperador Padishah, se le cedió a los Atreides con un doble objetivo. En primer lugar, hacerlos fracasar en el control de la especia, boicoteando la extracción de la misma, mermando así su popularidad entre las grandes casas. Y en segundo lugar, se llevaría a cabo la segunda fase, que culminaría con aniquilarlos a todos. Antes de abandonar Caladan, Paul estudió las peculiaridades del planeta Arrakis y recibió la visita de la reverenda madre Gaius Helen Mohiam, quien le realizó la prueba del Gom Jabbar. Esta consistía en provocar una crisis en el individuo y observar al sujeto con la finalidad de comprobar si su naturaleza era humana o animal. La crisis en cuestión suponía infligir dolor por inducción nerviosa al sujeto mediante una pequeña caja. Sin embargo, el dolor que la reverenda madre infligió en Paul fue superior a la que ningún varón en la larga historia de la Bene Gesserit hubiera resistido jamás, y para estupefacción de la decidora de verdad, el chico superó la prueba con éxito. Tras la prueba, Paul también le contó a la reverenda madre que a menudo tenía sueños prescientes y que en más de una ocasión una chica aparecía en ellos.
una joven muy delgada, con grandes ojos totalmente azules, sin blanco, que lo llamaba Usul. Finalmente la familia Atreides trasladó su residencia a Arrakis, el planeta Dune, y allí, durante sus paseos por la ciudad de Arrakeen, algunos habitantes recordaron las leyendas y la profecía y se atrevieron a gritar Mahdi, que significa aquel que nos conducirá al paraíso, preguntándose si Paul no sería aquel que se había predicho, el Lisan al-Gaib, la voz del otro mundo. Una profecía que hablaba de la llegada de un Mesías que les llevaría a la libertad, y con él su madre, a la que llamaban la diosa madre. Aquella leyenda había sido implantada en este y otros miles de mundos por la propia hermandad Bene Gesserit para facilitar el camino cuando crearan a su Kwisatz Haderach. Durante las primeras semanas de estancia en Arrakis, Paul sufrió un intento de atentado con un cazador-buscador que esquivó gracias a sus extraordinarias habilidades, y si bien al principio se enfadó con Zufir Hawat por no haber garantizado su seguridad, pronto defendió al viejo Mentat frente a su padre, pues en realidad fue en parte su adiestramiento lo que le salvó la vida. Esta tentativa de asesinato tenía como principal objetivo no matar a Paul, sino sembrar la sospecha en el seno de la familia para poner a Lady Jessica como principal sospechosa de conspirar para destruir a la casa Atreides. Paul también acompañó a su padre durante su breve gobierno para aprender de él, uniéndose a las reuniones del consejo, visitando la factoría de extracción de especia o participando en la cena diplomática con las personas más influyentes de Arrakis, donde, con su agudo sentido de la verdad, captó mentiras, alianzas secretas y conspiraciones. Poco después, tuvo lugar el asalto al Palacio de Arrakeen, donde el Dr. Yue bajó los escudos defensivos del edificio y suministró a Paul, Jessica y Leto un sedante. Aquel ataque por sorpresa dejó sin líderes a los Atreides, mientras las tropas Harkonnen y las legiones imperiales Sardaukar con uniformes Harkonnen tomaron el control del palacio. Junto a Gurney Halleck apenas lograron sobrevivir 74 hombres, mientras el resto de efectivos de la casa Atreides eran destruidos. Y mientras esto sucedía, Paul y Jessica fueron enviados a un lugar fuera de la muralla escudo para dejarlos a merced del desierto. El barón Harkonnen sabía que se le sometería al juicio de una decidora de verdad, para la cual es imposible esconder la mentira. Por tanto, para responder con absoluta sinceridad por la muerte de Paul y su madre, él no tomó personalmente la decisión, sino que dispuso todos los elementos necesarios para que su Mentat, Peter de Vries, tomara la elección por él. Un plan que en realidad había sido sugerido por el Dr. Yue, dejarlos en manos de los gusanos para que sus cuerpos nunca fueran hallados. Sin embargo, Yue sabía que subestimarían a Jessica y Paul, que lograron deshacerse de los soldados del tóptero que los llevaba al desierto. En el techo de aquel tóptero estaba grabado el emblema de la casa Yue, una señal. Pese a la traición del doctor, en el tóptero, en una fremochila, dejó una carta donde confesaba su crimen y dispuso en ella los medios necesarios para que sobrevivieran al desierto, que se extendía más allá de la muralla escudo. También le dejó a Paul el sello ducal de su padre y le aseguró que, cuando leyera la misiva, el duque Leto ya estaría muerto. Paul, no obstante, no fue capaz de derramar lágrimas en aquel momento. Ni siquiera sentía nada. Solo que la muerte de su padre era un hecho importante, al lado de muchos otros. Los acontecimientos de aquella noche tuvieron un efecto inmediato en Paul. Algo había ocurrido en su percepción. Veía con total claridad todas las circunstancias y acontecimientos en torno a él. Se sintió incapaz de asimilar tal flujo de datos, pero con fría precisión, cada nuevo elemento encajaba en sus conocimientos y los cálculos parecían concentrarse en su conciencia. Su mente ahora no dejaba de acumular nuevas impresiones sensoriales, extrapolando y calculando. Y es que en el desierto, la especia estaba por todas partes, potenciando su visión presciente como nunca antes. Supo entonces que su madre estaba embarazada, que daría a luz a una hija allí, en Arrakis, y que encontrarían un lugar entre los Fremen, gracias al refugio de la misionaria protectiva. La presciencia también le trajo una revelación. El barón Vladimir Harkonnen, que había asestado el golpe mortal contra su casa, era su abuelo.
el padre biológico de Jessica nunca antes revelado. Y entre aquellas verdades había un futuro, no obstante, lleno de ramificaciones imprecisas. Una de ellas le trajo una visión de una religión guerrera, un fuego que se extendía por todo el universo con el estandarte verde y negro de los Atreides, tremolando a la cabeza de oleadas de fanáticas religiones, ebrias de licor de especia. Una senda llena de ira, de la que sabía que debía alejarse. Finalmente, Duncan Idaho los encontró en el desierto y los llevó a unas antiguas instalaciones en las que se encontraba el laboratorio del planetólogo Liet Kynes, quien había sido acogido como un líder para los Fremen y trabajaba a espaldas del emperador, intentando convertir Arrakis en un paraíso lleno de verdor. Esa fue la promesa que le hizo Paul, si lo ayudaba a conquistar el trono imperial, convertir a Arrakis en aquel paraíso soñado. Paul sabía que el asesinato de su padre y el hecho de que él siguiera con vida podría ser el detonante que convirtiera a Arrakis en el feudo que uniera las grandes casas del imperio bajo una misma bandera, pues lo que le había sucedido a los Atreides podría sucederle a cualquiera de ellas. Ese era el temor de las casas del Landsraad, ser destruidos por las legiones del emperador. Para evitar el caos, Paul pretendía ofrecerle al emperador una alternativa. Dado que no tenía hijos, tomaría por esposa a la princesa Irulan y Paul sería nombrado su heredero. Lo obligaría a abdicar y se sentaría en el trono imperial. Aún no sabía cómo llevar a cabo aquel plan, pero comprendía perfectamente que la especia era la moneda de cambio para que funcionase. La pregunta era, ¿cómo tomar el control de la especia si estaba esparcida por todo el planeta? La clave estaba en los Fremen. La charla del Dr. Kynes se vio interrumpida por un ataque por sorpresa de las legiones Sardaukar, que se cobraron la vida de Duncan Idaho y tomaron a Kynes como prisionero, mientras Paul y Jessica escapaban en un tóptero. Tras sobrevivir a una tormenta de Coriolis, lograron llegar hasta un grupo de Fremen liderados por Stilgar, quien inmediatamente quiso aceptar a Paul, pues lo consideraba con el entrenamiento suficiente como para aprender las costumbres de los Fremen para sobrevivir al desierto. No obstante, Stilgar no aceptó a Jessica, subestimando su poder Bene Gesserit, y siguiendo el Istisla, el bien común de la tribu, se dispuso a quitarle su agua. Jessica no tardó en demostrar cuán equivocado estaba, pues con un movimiento imprevisto tomó a Stilgar por el cuello y amenazó con rompérselo. Había vencido en tan solo unos segundos al líder del Sietch Tabr, quien a ojos de su tribu era el más fuerte de todos. Los Fremen llamaban a las habilidades de combate de la Bene Gesserit el extraño arte, así que Paul y Jessica se ofrecieron a enseñárselo a los habitantes del desierto, a cambio de un lugar en su Sietch. Ambos habían demostrado ser más valiosos que cualquier otra cosa que le pudieran ofrecer los Harkonnen, de manera que Stilgar se dispuso a llevarlos al Sietch Tabr. En aquel grupo también había una Fremen de rostro y cuerpo menudo, con ojos negros y profundos. Era el rostro familiar que había aparecido incontables veces en sus visiones prescientes. Chani, sobrina de Stilgar e hija de Liet Kynes. Los Fremen eran sin duda un pueblo increíble. Eran 40 en el grupo, pero a su paso por la depresión solo se oían los sonidos naturales del desierto. Pronto llegaron al primer refugio, donde el Fremen Jamis invocó la regla de Amtal, exigiendo enfrentarse a Jessica para poner a prueba si de verdad ella y Paul eran los de la profecía. Paul tuvo que aceptar el desafío para infortunio de Jamis, pues a pesar de ser solo un joven de 15 años, los sometió una y otra vez, instándole a que se rindiera, sin que el curtido guerrero de la arena le hiciera ni un solo rasguño. Obligado por la costumbre de los Fremen de que aquel tipo de combate solo terminaba con la muerte de uno de los dos, Paul tuvo que matar a Jamis, lo que supuso por un lado un shock para él, pues era la primera vez que se había visto obligado a matar, y por otro se ganó aún más el respeto de los Fremen y lo nombraron Usul, la base del pilar. Un nombre secreto, el nombre de soldado que solo sería permitido para ser usado por los miembros del Sietch Tabr. También encomendaron a Paul a elegir un nombre de adulto y escogió el nombre del ratón del desierto, que en Fremen era Muad'Dib. La elección nos gusta, dijo Stilgar. Muad'Dib es sabio a la manera del desierto.
Muad'Dib crea su propia agua. Muad'Dib se esconde del sol y viaja en el fresco de la noche. Muad'Dib es prolífico y se multiplica sobre la tierra. Llamamos a Muad'Dib maestro de niños. Esta es la poderosa base sobre la que edificarás tu vida. Paul Muad'Dib, Usul entre nosotros. Eres bienvenido. En la ceremonia de despedida de Jamis, Paul de nuevo sorprendió a los Fremen cuando lloró por el difunto. Había derramado su agua por él. Ha regalado agua al muerto, decían. Paul empezaba a sentir que hiciera lo que hiciera, todo se convertía en algo sagrado o digno de veneración. La misionaria protectiva sin duda había hecho muy bien su trabajo en Arrakis. Una vez que llegó al Sietch, la costumbre decía que durante al menos un año debía hacerse cargo de Harag, la mujer de Jamis, y de manera indefinida de sus hijos. Ahora todos eran responsabilidad suya. También tenía derecho a todas las posesiones de Jamis, incluido su yali, su apartamento personal, donde se instaló Paul. A Harag la podría haber tomado como esposa, pero sin embargo eligió tomarla por sirvienta, para que en el futuro pudiera escoger marido libremente. Sin embargo, le aseguró que mientras él viviese, siempre tendría un lugar a su lado. Poco después, fue convocado a la sala de asambleas, donde su madre Jessica, aceptada ahora como sayadina de la tribu, tomó el relevo de Ramallo, la vetusta reverenda madre del Sietch, que ya se encontraba a las puertas de la muerte. Aquel lugar en la tribu, como reverenda madre, había sido reservado hasta entonces para Chani, quien continuó siendo sayadina y pasó a ser sucesora de Jessica en caso de que falleciera. Jessica se sometió entonces a la prueba del agua de vida, cuya ingesta haría que las conciencias de todas las reverendas madres, antes que ella, penetrasen en su mente. Un proceso que también afectó al bebé que llevaba en su interior, de manera imprevista. El ritual Fremen de la agonía de las especias culmina cuando la reverenda madre proporciona el agua de vida cambiada a su forma inocua, que será ingerida por el Sietch. La presencia de Paul, sumada a la ingesta de este líquido, de alguna manera empujaba a los Fremen a ver cosas, y cuando él mismo compartió aquel agua con Chani, vio a un hijo en sus brazos, el hijo de ambos. Entonces Paul llamó a Chani Sihaya, primavera del desierto, y se dejó guiar por aquel instante de paz entre un torbellino de presciencia en el que solo vislumbraba una marea de traiciones, ambición, violencia y muerte. En este punto de la historia, la novela sufre un salto temporal de 2 años, un periodo en el que Chani y Paul tuvieron un hijo al que le pusieron el nombre de Leto, en honor al duque Atreides. Aunque durante algún tiempo, tras un ataque en el Sietch, ella y el niño se separarían de él y se instalarían en un nuevo Sietch fortaleza en el profundo y cálido sur, donde se creería que todos estarían seguros. Por su parte, Alia, su hermana pequeña, era un problema. La agonía de las especias la habían convertido en una anciana presciente y llena de recuerdos en el cuerpo de una niña. Muchos la miraban con temor, y Paul vislumbró serias dificultades en el futuro que se cernía sobre Santa Alia del Cuchillo, como supo que la llamarían más adelante. Y mientras tanto, Paul aprendió las costumbres Fremen y compartió sus conocimientos de lucha con ellos. Esto mejoró el arte de combate de los Fremen, pero pocos se atrevían a retarlo, pues las habilidades de Paul seguían superando a las de todos. Su liderazgo como guerrero y su importancia como Lisan al-Gaib le valieron para tener su propia guardia personal, los llamados Fedaykin, los comandos de la muerte de Muad'Dib. Se decía que un Fremen valía por 3 Sardaukar y sin embargo, un Fedaykin era aún más temible. En este momento, Paul prácticamente era el principal caudillo de los Fremen, pero no obstante, aún tenía que superar una última prueba. Y es que hasta el más pequeño y mediocre guerrero Fremen era capaz de hacer algo que él nunca había hecho. Paul sabía que su autoridad se resentía por el omnisciente conocimiento de aquella distinción entre ellos. Tenía que cabalgar un hacedor.
Una vez lo consiguiera, se convertiría en un verdadero Fremen, y siendo el líder que superaba a todos, era de esperar que siguiera la tradición de los habitantes del desierto y desafiase a muerte a Stilgar para consagrarse como nuevo Naif del Sietch Tabr. Cuando llegó el día en que tuvo que enfrentarse solo al Hacedor, superó la prueba con éxito y se convirtió en un caballero de la arena. Más tarde se encontraron con una factoría de especia controlada por contrabandistas, en las que se encontraba Gurney Halleck, quien inmediatamente volvió al lado de Paul. La presencia de Gurney y los contrabandistas en un lugar tan remoto del desierto sirvió para confirmar que la cofradía espacial estaba ahora comprando la especia a un precio muy superior al habitual, pues de lo contrario, estos mercenarios no se habrían arriesgado a extraer la especia en las peligrosas profundidades del desierto. Los Harkonnen creían que controlaban la melange, pero Paul comprendió que aquel que puede destruir algo es quien verdaderamente lo controla. Era el momento de actuar, y no estaba dispuesto a sacrificar a Stilgar, su mano derecha y mentor Fremen, en un camino donde los hombres de confianza no eran fáciles de encontrar. Así, cuando llegó al Sietch, Paul se dirigió a todos usando la voz para convencerles de que, por el bien de la tribu, por el bien de Arrakis, no desafiaría a Stilgar, pues no iba a deshacerse tan estúpidamente de un Fremen tan valioso por una costumbre. Aquí hay hombres que ocuparán posiciones importantes en Arrakis cuando reclamen los derechos imperiales que me pertenecen, dijo Paul. Stilgar es uno de esos hombres, no porque quiera corromperlo, tampoco por gratitud, aunque yo sea uno de entre los muchos que hay aquí que le debemos la vida. No, sino porque es sabio y fuerte, porque gobierna a su gente con inteligencia y no solo con reglas. ¿Me creéis estúpido? ¿Pensáis que estoy dispuesto a cortarme el brazo derecho y dejarlo sangrando en el suelo de esta caverna solo para proporcionaros un espectáculo? Soy Paul Muad'Dib, duque de Arrakis, y os digo que debemos dejar de dedicarnos a matar a nuestros mejores hombres y empezar a matar a nuestros verdaderos enemigos, los Harkonnen. Tras la arenga, Gurney Halleck hizo algo que Paul no había visto con su presciencia. Cuando se encontró cara a cara con Jessica, Gurney estuvo a punto de matarla, pensando que había sido quien había traicionado al duque Leto. Pronto todo estuvo aclarado, pero aquel incidente sirvió a Paul para darse cuenta de que su nivel de presciencia era insuficiente. Jamás había previsto aquello, y necesitaba dar un paso más. Debía ver el futuro cubierto de nubes que se cernía ante él. Por ello, se dirigió a la caverna donde los Fremen ocultaban a uno de los pequeños hacedores. Aquellos gusanos rodeados de agua, que para ellos era venenosa, servían para crear el agua de vida, que solo podría ser consumido por la Saiyadina, que se convertiría en reverenda madre, y jamás por un hombre, pues a estos les causaría una muerte inmediata. Paul, sin embargo, se arriesgó a consumir una sola gota para alcanzar un nuevo nivel de presciencia. Y así, vino a ocurrir en el tercer año de la Guerra del Desierto, que Paul se encontró en la caverna de los pájaros, absorto en las revelaciones del agua de vida, con su ser transportado más allá de las fronteras del tiempo por el veneno. Así, se hizo realidad la profecía según la cual Elisan al-Gaib estaría a la vez muerto y vivo. Gracias al agua de vida pudo ver no solo el futuro, sino el ahora de manera omnisciente. El espacio de Arrakis repleto de naves de la cofradía, y hasta el mismísimo emperador se había dirigido hasta allí, con 5 legiones Sardaukar y su decidora de verdad favorita, Gaius Helen Mohiam. Vio al barón Vladimir con Zufir Hawat y 7 naves repletas de todas las fuerzas que pudo reclutar, y junto a ellos todas las grandes casas del imperio. La cofradía espacial había bajado los precios para que todos pudieran viajar hasta allí, y sin embargo, ahora que no podían ver el futuro que se cernía sobre Paul, tenían miedo por la especia, de modo que habían impedido que ninguna casa del imperio aterrizara allí. Si osaban hacerlo, amenazaban desde la cofradía, se verían abandonados a su suerte. Sencillamente estaban allí, en el cielo de Arrakis, aguardando. Y Paul sabía cómo convencerles.
amenazaría con destruir toda la especie de Arrakis y dejar a los navegantes de la cofradía espacial ciegos en sus viajes estelares. Sin la cofradía, las grandes casas no podrían viajar ni vender sus mercancías y miles de millones de consumidores de la especie morirían de abstinencia como consecuencia de su adicción, dando paso a un dominio absoluto del miedo y el caos en todo el imperio. Entonces Paul ordenó buscar una gran masa de preespecia para mezclar con agua de vida y preparar con ella agua de muerte, dejándola dispuesta para cumplir su amenaza. Si la esparcían por los pequeños hacedores, el ciclo vital de los gusanos y la especia se destruiría para siempre y convertirían a Arrakis en una desolación. Con aquel plan, los Fremen se prepararon para el ataque, y mientras se disponían a tomar la ciudad de Arrakeen, llegó un mensaje en el que se indicaba que Alia había sido capturada, y el pequeño Leto, que aún era un bebé, había sido asesinado durante la incursión Sardaukar al Sietch Tabr. Paul tuvo que dejar la pena para después, y en respuesta, los Fremen destruyeron con bombas atómicas prohibidas por la Gran Convención la muralla escudo, de manera que ahora podían cruzar los gusanos de arena y, montados sobre los hacedores, tomaron por sorpresa las legiones Sardaukar. El imperio había subestimado la capacidad de los Fremen, quienes desde niños hasta ancianos sabían luchar. Y además desconocían por completo su número, que según las estimaciones de Thufir Hawat podría superar los 10 millones de habitantes en los Sietch. Cuando la población de Arrakeen vio que los Fremen atacaban, hartos de la opresión de los Harkonnen y los abusos y violaciones de los Sardaukar, se lanzaron contra el palacio del gobernador, y Glosur-Ravan fue destruido. Los Fremen hallaron también el cuerpo sin vida del barón Vladimir Harkonnen, asesinado por Alia, que tan solo tenía 3 años, con un Gonjabar oculto. El mismísimo emperador, que había tomado tierra junto a su corte, se vio obligado a replegarse y a enfrentarse a un parlamento cara a cara con Paul Muad'Dib. Allí, demostrando ser capaz de destruir la especia, Paul obligó a los navegantes de la cofradía a enviar de vuelta a sus hogares a todas las grandes casas que habían venido a Arrakis. También encontró entre los presentes a Thufir Hawat, que había servido durante 3 años al barón Harkonnen, con la esperanza de conspirar desde dentro y destruirlo. El barón había introducido un veneno en Thufir, de manera que si lo traicionaba, no le suministraría el antídoto que cada cierto tiempo debía ingerir. Pese al asesinato del barón, el emperador le entregó una aguja envenenada con la esperanza de que acabase con aquel duque rebelde. Pero cuando Hawat se enfrentó a Paul, el viejo Mentat decidió morir voluntariamente, resistiendo con vida hasta el final para ver al último duque de la casa a la que había servido lealmente durante un siglo. Dispuesto a destruir lo que quedaba del gobierno del barón, Paul se enfrentó a Feyd Rautha, convertido ahora en el Na-Barón de los Harkonnen. Un combate en el que Feyd utilizó una aguja envenenada con la que hirió a Paul. Este, sin embargo, utilizó todos sus conocimientos Bene Gesserit para disminuir los efectos del veneno. Feyd la tenía bien oculta, pero cuando Paul la encontró en la cadera izquierda, consiguió utilizarla para clavar e inmovilizar a su adversario contra el suelo e introducirle la punta de su kris por la garganta. El último recurso del emperador Padishah para acabar con Paul fue exigir al conde Fenring que se enfrentase a él, pues Casimir Fenring había sido considerado como Kwisatz Haderach en su tiempo. Un experimento fallido, pero que tenía las habilidades suficientes para acabar con Paul, ahora que estaba exhausto por la pelea. Para sorpresa del emperador, el conde se negó en el último momento a acatar la orden imperial, y Saddam IV, 81º emperador de la dinastía Corrino, se vio obligado a abdicar. A Saddam se le dio un trono en Salusa Secundus, pero se le despojó de todo su poder y se le obligó a entregar su título como emperador a Paul, que ya de paso también se quedó con la baronía de los Harkonnen, pues siendo nieto del barón y no habiendo otros herederos, consideró que le correspondía por derecho. Finalmente, Paul se casaría con la princesa Irulan, aunque aseguró que jamás tendría ningún tipo de relación sexual con ella, sino que su verdadera esposa sería Chani, y como dote de la boda con la princesa, Paul se quedó con todas las acciones que el emperador tenía en la Choam. En cuanto a sus hombres, a Gurney Halleck le entregó un condado y un directorio en la Choam, así como un feudo en Caladan.
Otorgó títulos y poderes para todos los supervivientes de entre los Atreides, hasta el más humilde soldado. A Stilgar se le entregó el gobierno de Arrakis y a Jessica se le concedió un retiro de paz y descanso en Caladan, tal y como era su deseo. Por último, a Chani le juró que jamás necesitaría ningún título. «Irulan será mi esposa, y tú tan solo una concubina», le dijo. «Porque esto es un asunto político, y debemos sellar la paz y aliarnos con las grandes casas del Landsraad. Las formalidades serán respetadas, pero te juro que esta princesa no obtendrá de mí más que el nombre. Ningún hijo, ninguna caricia, ninguna mirada, ningún instante de deseo». Y así comenzó el nuevo gobierno bajo el imperio de Paul Muad'Dib, cuya historia continuará ahora a través del libro Mesías de Dune, en el que han pasado 12 años con respecto a la primera novela. Durante esos 12 años, los misioneros Kwisatz de Muad'Dib arrastraron su guerra religiosa a través del espacio, reuniendo a una parte del universo humano bajo una sola guía. Según las estimaciones conservadoras de Paul, las bajas de la yihad provocaron la pérdida de 61.000 millones de vidas, la esterilización de 90 planetas y la desmoralización de 500 mundos adicionales. Además, 40 religiones diferentes fueron aniquiladas junto con sus seguidores. El único planeta que permaneció indemne a la yihad fue Caladan, su planeta natal, y esto solo se consiguió porque Jessica impidió el acceso a los Fremen. Como resultado de la estrategia política, religiosa y militar que le había sido revelada por la presciencia, su figura se terminó convirtiendo casi en una divinidad en muchos planetas del universo conocido. También se inició la transformación de Arrakis en un mundo lleno de verdor, conservando una extensión del territorio desértico para que los gusanos siguieran produciendo la especia. La nueva corte imperial se instaló precisamente allí, en Arrakis, donde también se mantuvo oculto a un hacedor rodeado de agua, para que Paul pudiera ingerir el agua de vida que potenciaba sus poderes prescientes. Subyugados bajo el control de Paul, que conservaba ahora el monopolio de la Melange, el nuevo emperador se convirtió en un gobernante amado y temido por igual, granjeándose no pocos enemigos, entre los que destacaban la Cofradía Espacial, la Bene Gesserit, algunas grandes casas, entre ellas por supuesto la Casa Corrino, y a estas tres se les unió una nueva facción, los amoralistas científicos de la Bene Tleilax y los subterfugios de sus danzarines rostro, que ansiaban tomar el control, creando su propio Kwisatz Haderach y su propia especia. De esta manera se inició una gran conspiración para destruir a Paul. Una conspiración en la que participó la princesa Irulan, que en el 12º año del emperador Muad'Dib comprendió que Paul cumpliría su palabra de que jamás tendría hijos con ella que heredasen el trono imperial, algo que la princesa deseaba, pues consideraba que por derecho le correspondía a su legado. Durante mucho tiempo, Irulan estuvo suministrando a Chani una sustancia que le impedía concebir, lo cual hizo que la propia Chani instara a Paul a que cediera y tuviera un hijo con Irulan, pero Paul se negó. Este detestaba la tarea de tener que regir el imperio y deseaba fervientemente abdicar y desaparecer con Chani para tener una vida sencilla al estilo Fremen, pero sabía que si tomaba aquel camino, la yihad continuaría sin él y los futuros posibles que se presentaban ante su ausencia eran devastadores. En ocasiones le gustaba perderse entre la gente de Arrakeen, pasear sin ser reconocido, confiando en sus habilidades para evitar toda suerte de enemigos. No obstante, en sus primeras visiones había visto que en algún momento el agudo presciente se movería en un mar de incertidumbre y sobre ciertos hechos no podría ver más allá de una hora en el futuro. Aquel temido momento había llegado. Un día, una de las facciones enemigas, la Cofradía Espacial, le entregó un peculiar presente creado por la Bene Tleilax. Era un Ghola, un ser creado a partir de la carne muerta de su original. Aquel en concreto era un Ghola de Duncan Idaho, cuyo cuerpo fue tomado por los Sardaukar tras haber dado su vida por salvar a Paul y Jessica. Un Ghola es idéntico a su original, conserva hábitos, personalidad, instinto, etc. de su molde, pero no los recuerdos. Al menos así había sido durante muchos años.
Sin embargo, los Tleilaxu habían teorizado con la memoria genética, la cual pensaban que podrían despertar con el programa adecuado. El nuevo Gola de Duncan Idaho fue fruto de dicho programa y se le entregó a Paul bajo el nombre de Hyde con un doble objetivo. El primero de ellos era que, llegado el momento, debería acabar con el emperador, o al menos eso deberían de creer todos los aliados de la Bene Tleilax, pues el verdadero objetivo era el segundo, que revelaremos más adelante. Pese a que el propio Gola de Idaho le dijo a Paul que lo habían programado para destruirlo, el emperador lo aceptó porque sabía que en su deseo por eliminarle, la Bene Tleilax había creado algo que iba más allá de lo que pretendían. Finalmente, tras iniciar una nueva dieta, Chani quedó embarazada y pronto descubrieron que durante largo tiempo Irulan había estado suministrándole el anticonceptivo. Este veneno le auguraba un parto difícil, habían dicho los médicos. Además, el feto crecía a una velocidad fuera de lo normal, algo que consumía las fuerzas de Chani y la obligaba a comer y a comer y a comer. Paul sabía, lejos de toda duda, que cuando su querida Sihaya diera a luz, iba a morir. Lo había visto en muchos futuros y pensó que el anticonceptivo que le había dado Irulan en realidad solo había retrasado el momento, prolongando sin saberlo la vida de Chani. Mientras tanto, la conspiración contra Paul siguió su curso y un día, un danzarín rostro que había robado la identidad de una chica Fremen lo guió hasta una trampa en las calles de Arrakeen. Era plenamente consciente de dónde se estaba metiendo. Había visto diferentes futuros, todos agónicos para él, y había elegido uno. Sin embargo, al llegar al lugar, algunos elementos nuevos aparecieron. Tal fue el caso de un enano llamado Villad, que había sido ocultado por un oráculo a su visión. ¿Sería dicho oráculo los navegantes de la cofradía? Villad era una creación Tleilaxu que supuestamente tenía información sobre algunos Fremen que estaban conspirando contra Paul. Al salir del punto de reunión, el atentado se produjo tal y como Paul había previsto. Una luz cegadora iluminó la calle. Un quemador de piedras cuyas radiaciones penetraron en el grupo de asalto que lo había acompañado y también afectaron al propio Paul, dejándolos ciegos a todos. Paul había perdido para siempre la vista que le proporcionaban sus ojos, pero sorprendió a todos cuando, gracias a su poder presciente, era capaz de vislumbrar todo lo que acontecía a su alrededor. No obstante, la ley Fremen disponía que todo ciego debería ser abandonado al desierto, de manera que Paul decretó que todos los hombres que habían perdido sus ojos en aquella misión tendrían ojos nuevos, pagados por el propio Paul, y ninguno sería abandonado a su suerte. Él también podría haber tenido unos ojos nuevos, pero se negó a aportar cualquier creación Tleilaxu que le ligara a ellos. A partir de entonces, muchos, incluido Stilgar, empezaron a temer a Paul. ¿Cómo podía ver? Otros reclamaban que se respetase la ley Fremen, querían que fuera entregado al desierto. Y mientras la incertidumbre se extendía, los enemigos de Muad'Dib aprovecharon el desconcierto generado por el atentado para robar un gusano de arena de Arrakis con ayuda de algunos aliados Fremen. Finalmente, Paul se dirigió al Sietch Tabr con Chani para que ella diera luz allí. Paul no solo había visto la muerte de Chani, sino también la criatura que albergaba en su vientre, una niña. Pendiente de sus obligaciones, Paul no estuvo presente cuando llegó el parto, y sin embargo, un susurro en el desierto y una profunda aflicción llegaron súbitamente a él en el momento en que su amada Chani perdió la vida al dar a luz. La muerte de Chani era el momento programado para que el Gola de Duncan Idaho matara a Paul, pero justo en ese momento los recuerdos del original aparecieron como un oleaje, inundando toda su mente, y se convirtió por completo en Duncan, rechazando hacer cualquier daño a su señor. Se dice que Paul había visto varios futuros para Chani, y en todos ellos moría, de manera que había elegido para ella la senda que le ofrecía la muerte más amable de todas, y en la que su hija sobreviviría. Lo que no había aparecido en su visión es que junto a la niña nació también un niño. Esto produjo un shock en Paul. Su imprecisa presciencia le presentaba un futuro incierto y peligroso.
Según avanzaba hacia el cuerpo sin vida de Chani, la visión interior se fue desvaneciendo junto con los rostros de dolor que le rodeaban, dando paso a una oscuridad total. Entonces, cuando se encontró ante ella, el danzarín rostro que había robado la identidad de una Fremen del séquito de Paul se rebeló ante todos y amenazó con matar a los niños si éste no accedía a sus peticiones. Y es que todos los principales agentes que habían conspirado contra Paul, la Cofradía, la Bene Gesserit y los Tleilaxu, también habían visto la muerte de Chani. Por eso le habían regalado a Paul un gola de Duncan Idaho, pero el verdadero objetivo de los Tleilaxu era que descubriera cuán semejante al original podría llegar a ser. Ahora, con la intención de someterlo y despojarlo de su poder, el danzarín rostro le ofreció a Paul un gola de Chani. Y mientras el danzarín rostro le ofrecía aquella tentadora opción y soltaba sus peticiones, Paul sintió algo. Uno de los bebés, el niño, había conectado con él y ahora podía ver a través de sus ojos. Desde la cuna, observó al danzarín rostro a su lado y también se vio a sí mismo. Paul no desaprovechó la ocasión y, utilizando todas sus habilidades Bene Gesserit, sacó su cuchillo y lo lanzó sobre el danzarín con tal velocidad que el enemigo no tuvo tiempo de reacción. Tras el suceso, Paul ordenó que, llegado el momento, los niños se llamarían Ghanima y Leto, y tras el ritual del agua de Chani, ordenó que lo condujeran hacia el borde del desierto, para adentrarse en él, ciego y solo, y rendirse ante Shai-Hulud, el gran gusano de las arenas, como dictaba la ley Fremen. Al final de la novela, Alia es asignada como regente hasta que los hijos de Paul alcancen la mayoría de edad, y nos revela que según su limitada presciencia, en realidad sí que había un futuro en el que Chani viviría y Paul hubiera podido estar con ella. Un futuro en el que Paul debía aceptar la yihad que se había alzado tras él, así como su deificación. Un camino que le llevaba a aceptar la denominada Senda de Oro. A Paul aquel camino le pareció terrible y aún sabiendo todo lo que sacrificaba, rechazó seguirlo. Y así llegamos a los acontecimientos que tienen lugar en la novela Hijos de Dune, donde descubrimos que inicialmente Paul deseaba morir en el desierto, pero pronto supo que no podía abandonar la vida sin restituir antes su leyenda. De modo que se dirigió a Yakurutu, un lugar que los Fremen consideraban maldito, donde una antigua tribu, los Siduali, que habían sido repudiados por el resto de los Fremen, se habían ocultado durante siglos. Los Siduali encontraron a Paul y lo acogieron confiando en sacar partido de su presciencia. Lo atiborraron con esencia de especia para intentar devolverle sin éxito su visión presciente. Lo doblegaron con mujeres y sueños, y así pasó con ellos los siguientes 9 años, hasta que una mañana de invierno reapareció en las calles de Arrakeen con una nueva identidad: el Predicador. Se decía que el exceso de especia y los años transcurridos lo habían envejecido sobremanera, hasta hacerlo irreconocible. Estaba muy delgado, su rostro curtido y lleno de arrugas, sus cabellos grisáceos. Mucha gente de Arrakis, presa de reverencial temor, pensaba que podía ser Muad'Dib, de regreso del desierto. ¿Acaso alguien había visto alguna vez su cuerpo? Al igual que él, aquel predicador era ciego, sus órbitas negras y estaban cauterizadas de un modo que tan solo podía causar un quemador de piedras. Y su voz poseía aquella crujiente penetración, aquella misma fuerza compulsiva que exigía una respuesta desde lo más profundo de uno mismo. El predicador, ciego y sin su poder presciente, era guiado por un joven muchacho llamado Hasan Tarik, y se presentó varias veces en la plaza donde se ubicaba el gran templo de Alia, pronunciándose en contra de su gobierno como regente y todo lo que rodeaba la figura mesiánica de Paul Muad'Dib. También realizó un viaje a Salusa Secundus, donde conoció a Faradan, nieto del antiguo emperador Saddam IV. La madre de Faradan, Wensicia Corrino, conspiraba para poner a su hijo en el trono, pero Paul, bajo la identidad del predicador, comprobó que no había en él la ambición que imperaba en su madre, y a través de un contacto con Duncan Idaho consiguió llevar a su madre, Jessica, a Salusa Secundus para que lo instruyese y lo alejara de las maneras de Wensicia, quien, sin haber hablado antes con su hijo, había pretendido asesinar a Ghanima y Leto Atreides,
usando a unos tigres de Laza genéticamente modificados. Finalmente, en una de sus travesías por el desierto, subidos a un gusano de arena, Paul y su guía se toparon con su hijo Leto, de 9 años, que se hallaba solo en las arenas de Arrakis. Sin saber quién era y sin prevenir a Paul, el guía intentó arrollarlo con el gusano, pero la mastodóntica bestia se negó a obedecer al Fremen que lo conducía. «Soy Leto Atreides», dijo. «Vuestro gusano se ha detenido porque yo se lo he ordenado». Leto no tenía duda alguna sobre la identidad del predicador. Era su padre, Paul Atreides, quien había visto el futuro al que llamaban la Senda de Oro. Un camino que Paul había rechazado, pero que su hijo Leto estaba decidido a emprender. De hecho, ya lo había emprendido. Aquella senda comenzaba con una metamorfosis. Leto se había expuesto a un poderoso trance de especias en Yakurutu y luego había aceptado al desierto, permitiendo que las truchas de arena se apoderasen de su cuerpo y lo recubrieran, ofreciéndole una extraña armadura. Le habían dotado de una fuerza inhumana, una presciencia que superaba todas las expectativas inimaginables e incluso una velocidad que le permitía viajar por el desierto dando saltos a distancias imposibles. Además, la presencia de las truchas de arena le daban inmunidad frente a los enormes gusanos que ahora podía someter a su voluntad. Paul se sobrecogió al comprender lo que había hecho su hijo. Leto le dijo que la Senda de Oro era el único camino posible para evitar la extinción de la humanidad, demostrando que la visión presciente de Paul era muy inferior, pues aquel fin último no le había sido revelado. Para llevarlo a cabo, mataría, sometería, haría todos los genocidios que hicieran falta, erradicaría todos los elementos que supusieran un estorbo para su gobierno y el bien común. Crearía su propio programa de selección genética con la estirpe Atreides a su servicio y se convertiría en un dios emperador que viviría miles de años. El último acto de Paul fue acudir al pie de la escalinata del Palacio de Rakin, donde la regente Alia daba sus discursos. Allí, una vez más, Paul se pronunció contra el gobierno de Alia y renegó de todo fervor religioso y la violencia que había desatado la figura de Muad'Dib. Cuando sus palabras fueron pronunciadas, los sacerdotes de Santa Alia del Cuchillo se abalanzaron sobre él y lo asesinaron a las puertas del palacio, a la vista de todos, incluida la de Lady Jessica, que confirmó en aquel preciso momento que el predicador era su hijo. Minutos más tarde, Leto se presentó ante Alia para arrebatarle el poder que ostentaba y asumir él personalmente el gobierno del imperio. En respuesta, las voces de los ancestros que habitaban en la mente de Alia, incluida la del barón Vladimir Harkonnen, tomaron posesión de ella, pues era, desde hace tiempo y como bien creían muchos, una abominación, que había actuado en varias ocasiones, poseída por el barón. En su agónico final, Alia encontró un momento de lucidez preciso para enfrentarse a aquellas voces y se suicidó lanzándose desde una ventana, cayendo sobre los mismos peldaños en los que el cuerpo de Paul Atreides se encogía en un charco de sangre. Así, ante la mirada aterrada y desconsolada de Jessica, murieron sus 2 hijos, resultado del programa de selección genética de la Bene Gesserit. Inmediatamente se alzó sobre ellos Leto II de la casa Atreides y junto a su trono, en una canopa, se introdujo el agua extraída del cuerpo de Paul. Así comenzó un nuevo imperio regido por el dios emperador de Dune, aquel que pasaría a la historia como el tirano. Y aquí concluye la historia completa de Paul Muad'Dib. Espero que os haya gustado y os haya servido para ver la diferencia de las películas con respecto a los libros o simplemente para repasar su trama si eres un lector de la saga. Gracias a todos los que habéis apoyado estos vídeos de Dune. Si os gustaron estas crónicas, no olvidéis darle a me gusta, compartid vuestra opinión en los comentarios y suscribíos al canal para más vídeos de vuestras sagas de ficción y fantasía favoritas.